Este primer domingo de Cuaresma, como siempre, meditamos acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto. Esa pequeña Cuaresma que Jesús vivió, también 40 días atravesando el desierto en ayuno y oración, donde venció las tentaciones del demonio. Este año escuchamos la versión que nos comunica San Marcos, que a diferencia de los demás evangelistas es demasiado escueta. Nos dice solo que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás. Es todo lo que dice. No como, por ejemplo, la versión de San Mateo, donde nos especifica el diálogo que sostuvieron Jesús y el demonio, cuáles fueron las tentaciones de convertir las piedras en pan, de aventarse de lo más alto del templo para demostrar su poder, de arrodillarse ante el demonio para darle todos los reinos de la tierra. Pero San Marcos no nos dice qué, solo nos dice que fue tentado por el demonio. Y nos preguntamos, si nos quedáramos con esto, bueno, pues ¿qué clase de tentaciones se pueden tener en medio de la nada, aislado 40 días en el desierto? Digo, allá ni chance hay de pecar de avaricia, ni de pecados de la carne. Pues ahí en medio de la nada, orando y ayunando, ¿de qué te puede tentar el enemigo? Bueno, pues creo que ahí la mayor tentación que estaba recurrentemente en la mente de Jesús era quererse salir de allí, querer dejar de cumplir su propósito, estar hastiado por el calor, por el hambre, por la soledad y querer renunciar a esto. Y una meditación con la que el Papa Francisco inició la Cuaresma este año nos puso a reflexionar sobre una tentación muy recurrente, conocida como el demonio del mediodía. Así le llamaban los antiguos monjes que se retiraban al desierto en búsqueda de santidad y que justo al mediodía, a la hora de más calor, cuando ya más arreciaba el hambre por las horas de ayuno, ya que ayunaban hasta media tarde, es cuando ellos estaban como más fastidiados y les asaltaban más pensamientos de abandonar el propósito de buscar la santidad. A esto le llamaban el demonio del mediodía. Y creo que no es algo ajeno a nosotros, ¿eh? Creo que muchos vivimos una experiencia semejante. ¿A poco no es justo al mediodía cuando nos sentimos más enfadados, más indispuestos, cuando no queremos salir? Es la hora indispuesta, le llamamos. Si no hemos comido, pues estamos de malas porque no hemos comido. Si ya comimos, nos da el mal del puerco y tenemos sueño. Justo al mediodía es como que la hora en que estamos indispuestos, aburridos, fastidiados. Pero esto del demonio del mediodía también se ha identificado con la crisis de la edad de la mitad de la vida, la crisis de los 40. Entre los 40 y 50 llega una crisis en la cual pues ya caíste en la cuenta de que ya no eres ningún jovencito y que de aquí en adelante ya pues irás cada vez a menos. Ya te escasea el pelo, ya te truenan las rodillas, ya no eres igual de atractivo, ya no puedes hacer muchas cosas y te abofetea la realidad de modo que sientes que ya se te fue el tren para muchas cosas, que quizá desperdiciaste tu vida, que no lograste lo suficiente a estas alturas y que quizá sí lograste mucho de lo que querías, pero ahora que lo tienes, ya te sientes atrapado en una rutina que te aburre. Entonces te ves tentado a quererte volver a sentir joven, dejando lo que ya tienes, dejando tus responsabilidades, tus ideales. Y ese demonio del mediodía puede afectar tantas áreas de la vida, como el matrimonio, como la vida laboral, pero también la vida espiritual. Este demonio del mediodía se identifica con uno de los pecados capitales que podríamos identificar con la pereza, pero que le han llamado de forma más específica la asedia espiritual. ¿A qué le llamamos ser acedos? Pues, por ejemplo, cuando se aceda la comida, es que se volvió ácida, que se echó a perder, que ya está mala, rancia. Pues así, cuando tienes una actitud ante la vida totalmente rancia, insípida, cuando ya también en la vida espiritual te has vuelto conformista, cuando quizá al principio eras fervoroso, entregado a tus ideales, vivías convencido con tu fe, vivías comprometido, fervoroso,
pero llegas a esa etapa de la vida que parece un desierto, porque ya no encuentras gozo ni paz en la oración, ya no encuentras consuelo ni fuerza en lo que antes encontrabas. Ahora todo lo de Dios lo encuentras aburrido, insípido, y progresivamente vas dejando todos los medios que te mantienen en el buen camino. Vas dejando la oración y progresivamente también vas dejando de formarte en la fe, vas dejando los sacramentos, vas empezando a volverte permisivo en tu vida de gracia, hasta que ya te separas de la comunidad, te separas de tu iglesia y pues terminas volviéndote un cristiano amargado y acedo, o puede que hasta abandones completamente la fe. La sedia espiritual que se confunde con esa pereza, con esa apatía por todo lo sagrado. La búsqueda de la santidad ya te parece algo idealista y de jovencitos ingenuos, y muchos en este desierto desisten del buen camino que habían empezado. Jesús enfrentó la tentación. Las tentaciones del demonio hacia Jesús se pueden reducir a que el demonio trataba de apartar a Jesús de su camino. Pero aquel que está bien decidido a seguir y sabe a dónde va, no hay obstáculo que lo pueda apartar, a menos que ya no quiera seguir, a menos que ya no quiera transitar ese camino, a menos que él solito se enfade, se desilusione, se desencante y se retire. Y por ese lado es que el demonio trata de tentarnos. Por eso, qué oportuno hoy reflexionar sobre el demonio del mediodía, sobre esta asedia espiritual, sobre este desierto en el cual tenemos que volver a encontrar ese impulso que nos hacía amar, que nos hacía querer vivir, querer luchar. Necesitamos, si estamos acaso atravesando esta edad, esta crisis en nuestra vida de fe y en todos los demás aspectos de la vida, tenemos que vivir nuestro aquí y nuestro ahora. Dejar de estar suspirando por tiempos pasados o dejar de querer escaparnos de la realidad. Volver a encontrar la capacidad de admirarnos de las cosas sencillas. Encontrar a Dios en la trascendencia de lo que hacemos, aunque sea rutinario, repetitivo. Descubrir que si dejamos de hacerlo, hay algo bueno que se está dejando de hacer. Por lo tanto, busquemos la trascendencia de todo aquello en lo que Dios nos llama a vivir la santidad en lo cotidiano. Tú descubres que tienes esos síntomas de que el demonio del mediodía te está tentando y tú le estás haciendo caso. Ya no es que los problemas y las dificultades te retiren del buen camino, es que tú ya no quieres recorrerlo. Pues que esta cuaresma sea ese desierto en donde, sí, aunque caminamos en un sendero árido, sabemos que después de este desierto hay algo más grande. Hay algo por lo que vale la pena seguir, perseverar y con paciencia aguardar que vendrán tiempos mejores donde volverá a brillar con claridad para mí la luz de la fe. Cuidado con las tentaciones. No siempre son tentaciones de la carne o de la avaricia. Tantas veces el demonio te tienta por el desánimo, el desaliento, el desencanto. Así que descubre esa tentación en ti y, al igual que Jesús, resístela y sigue adelante. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.